一体何なんだ。メヘリット。Now there is no hope. El aspecto de la obra del cual hablaremos en esta ocasión es, sin lugar a dudas, uno que seguramente la gran mayoría de sus lectores habrán notado tarde o temprano, y es el del foreshadowing que existe dentro de sus páginas y que es tan increíblemente frecuente en el caso de Mushoku Tensei. Pero antes de hablar de cómo se representa en las novelas y enseñar la sorprendente frecuencia con la que aparece, tendremos que definir qué es el foreshadowing para aquellos que aún no lo sepan. Básicamente el foreshadowing, el presagio, es un dispositivo narrativo o herramienta que se emplea para sugerir o advertir respecto al desarrollo de futuros posibles eventos en la historia. En ocasiones es muy sutil y en otras no tanto, especialmente cuando son tan triviales o, en cambio, crípticos, al punto en que su existencia solo sale a la luz en retrospectiva, es decir, una vez que los acontecimientos a los cuales señala ya han sucedido. Pero pongamos un par de ejemplos. El primer ejemplo consistirá en un spoiler del final de la primera temporada de Juego de Tronos. Para quienes no quieran oírlo, pueden mutear el video hasta que este símbolo en pantalla desaparezca. Bien, pues en Juego de Tronos, la muerte de Ned Stark, lo que dejó a sus hijos desamparados, sacudió a muchos lectores / espectadores de la serie. Sin embargo, al principio tanto de la serie como del libro se nos muestra una suerte de presagio o foreshadowing de lo que sucederá. Me refiero a cuando los Stark encuentran a una loba huargo muerta por una herida provocada por los cuernos de un venado, mientras se halla rodeada por sus crías, las cuales han quedado huérfanas. El símbolo de los Stark es el lobo, el de los Baratheon, el venado. ¿Entienden a lo que me refiero? Pongamos otro ejemplo. En la Comunidad del Anillo, Frodo le dice a Gandalf: Llegas tarde. Y este le responde: Un mago jamás llega tarde, Frodo Bolsón. Tampoco temprano, sino precisamente cuando es el momento. Un claro caso de foreshadowing a las dos torres cuando Gandalf aparece en el último segundo junto a 2000 soldados Rohirrim en la batalla del abismo de Helm. ¿Llegó Gandalf tarde? No. Tampoco temprano, sino precisamente cuando es el momento. El uso más habitual del foreshadowing consiste en crear suspenso o tensión narrativa, pero existen muchos usos de este, como el justificar cohesivamente que cierto evento que sucederá haya sucedido de tal forma, etc. Sin aburrirlos más, comentemos algunos de los muchos casos de foreshadowing en Mushoku Tensei. Comenzando por uno de los primeros. ¿Recuerdan cuando Rudeus dijo: ojalá que lluevan chicas del cielo? ¿Y qué sucedió luego? Pues la catástrofe de teletransportación provocó que mucha gente cayera desde extremas alturas al aparecerlos en medio de los cielos. Entre ellas, claro, muchas chicas. Sin ir más lejos, Eris y Sylphiet cayeron desde los cielos. Un foreshadowing retorcido por parte del autor, pero existe uno muchísimo más malévolo, aunque no nos adelantemos. Otro caso de foreshadowing, y, de hecho, uno de los más conocidos y señalados por la comunidad, es cuando Roxy Migurdia dice que un día un esbelto, apuesto y joven hombre le salvaría en un laberinto, unirían fuerzas para escapar del mismo y se enamorarían. ¿Y luego qué sucedió? Pues en el volumen 12 de las novelas ligeras, Rudeus encontró a Roxy y le salvó la vida, y la chica se enamoró. Este foreshadowing apareció en el volumen 4 de las novelas ligeras, pero
¿Saben qué es aún más curioso? En el episodio 7 de la adaptación animada, Rudeus huele una carta escrita y enviada por Roxy y comenta que aún huele como ella, siendo capaz de notablemente distinguir el aroma de la chica. ¿Y cómo fue que Rudeus encontró a Roxy cuando la misma se hallaba perdida en el laberinto de teletransportación en Vegarito? Exacto, con su nariz. Otro ejemplo también con Vegarito es cuando Rudeus se encuentra reflexionando sobre las advertencias de Hitogami y dice lo siguiente: si voy al continente Vegarito, me arrepentiré. No sé qué clase de arrepentimiento será. Puedo imaginarme muchas cosas. Por ejemplo, podría ser que termine perdiendo algo, la mano derecha o la mano izquierda, o tal vez Paul o Zenith. No, debería dejar de pensar demasiado en ello. ¿Y qué sucedió? Exacto. Regresemos un poco el tiempo y enseñemos ahora un ejemplo no tan ominoso. ¿Está bien? En los primeros compases de la historia, Roxy comienza a explicarle al mago sobre la existencia de cierta universidad mágica más allá de las montañas, al norte, en un lugar llamado Ranoa. Una mención de un par de segundos sin mucha importancia aparente, pero aquí Roxy, o mejor dicho, el autor, nos está dando pequeñas pinceladas de world building, a la par que sugiriendo hacia dónde se encaminará la historia eventualmente. Y, efectivamente, Rudeus Greyrat terminaría no solo yendo a la universidad mágica, sino que también viviendo en la ciudad mágica de Sharia de manera definitiva, ciudad la cual se encuentra en, exacto, el reino de Ranoa. En un uso similar de foreshadowing a través de worldbuilding, Rudeus observa desde la tierra la majestuosa fortaleza de Perugius Dola, llamada Chaos Breaker, y se dice a sí mismo que le gustaría visitarla algún día. ¿Y qué sucede? Pues en el volumen 14 de las novelas ligeras termina no solo yendo a dicho sitio, sino que involucrándose con personajes que durante el resto de la historia serían de fundamental importancia en cuanto a las ayudas que prestaron para Rudeus. Cuando los personajes se encuentran transitando la carretera de la espada sagrada, se topan con uno de los monumentos a los 7 grandes poderes mundiales, y casualmente Rudeus dice algo así como: si nos encontráramos con uno de esos, ni siquiera Ruishert podría ganarle. Esto haciendo referencia a lo que sucedería luego cuando nuestros protagonistas se encuentran con el dios dragón Orsted, el segundo gran poder mundial. Y, bueno, el resto ya lo saben. También recuerdan cuando Rudeus dijo: soy el caballero sombra de la luna. Todos los que han leído Jobless of Light saben que en esa historia spin-off, Rudeus se hace llamar de esa forma cuando emplea un disfraz para detener a Sighart, quien claramente ve a través de todo. Respecto a Rudeus y sus 3 esposas, Sylphiet hace un guiño a esta posibilidad, la cual termina transformándose en hechos en el volumen 13 de la novela ligera, cuando dice: yo no soy una miembro de la fe de Milis, pero si nos vamos a casar, quiero que mi pareja se fije en mí y solo en mí. Sin embargo, a Rudy probablemente no le gustaría eso, así que deberé ser de mente abierta si nos casamos. Si trajera a otra chica a casa, el mejor curso de acción para mí, como su esposa, sería el reconocerla y llevarme bien con ella. Si hubieran más de 3 de nosotras, actuaría como mediadora para impedir que se pelearan. Por algo Sylphie es... Bien, bien. Como
como podemos ver, existe demasiado foreshadowing en Mushoku Tensei. Los que acabamos de mostrar son solo algunos de ellos. ¿Por qué Rifushi Namagonote, el autor de las novelas, ha incluido tanto? Pues no lo sé, tal vez está flexeando el que sabía qué clase de historia nos iba a contar desde el principio, todo un maestro arquitecto. Lo curioso es que se nota a leguas que sabía a grandes rasgos las direcciones que tomaría la historia y sus diferentes arcos, ya que, y esto es algo que no suele suceder, el autor realmente no cambió la historia en su adaptación de novela web a novela ligera, tan solo agregó algunas cosas, pero la historia fundamentalmente es la misma. Lo que suele suceder es lo contrario. Cuando un escritor da el salto a ser publicado, generalmente cambia la historia de manera considerable, llegando a un punto en el cual ambas divergen por completo. ¿Y ustedes qué otro foreshadowing han notado leyendo esta historia? Pueden dejarlo en la caja de comentarios. Lo gracioso es que existe un momento que experimenta todo lector de Mushoku, que es básicamente cuando comienza a leer entre líneas y se pregunta si acaso eso es foreshadowing o aquello otro definitivamente debe serlo. Todo comienza a lucir algo sospechoso, especialmente cuando Rudeus dice: "Así es, yo soy el Mushoku Tensei". Antes de irme, dejaré un ejemplo más, uno definitivamente wholesome, para nada una pista de eventos lúgubres y trágicos que sucederían en la novela y que le romperían el corazón a 9 de cada 10 lectores, siendo la excepción a la regla los que desean que Hitogami gane o buscan material not safe for work de Hitogami. Cuando Rudeus está inspeccionando la casa junto a quien contrató para hacer ciertas remodelaciones y mejoras, eventualmente llegan al sótano y entonces el artesano le dice al mago: "Este es un lindo área de sótano. Por cómo está construido, difícilmente se meterán ratones aquí".